¿Y si todo lo que has creído sobre la prosperidad estuviera incompleto? ¿Y si el modelo que has seguido para alcanzar estabilidad, éxito, provisión o avance ha estado basado en fórmulas humanas y no en el corazón de Dios? Escucha bien esta pregunta. ¿Por qué, si amas a Dios, oras, diezmas, sirves y haces lo correcto, todavía sientes que la prosperidad verdadera no ha llegado a tu vida? Y si te dijera que Jesús tenía un secreto para la verdadera prosperidad, uno que no se enseña en conferencias, que no se encuentra en sistemas financieros y que jamás depende del entorno económico ni de tu origen social. Un secreto escondido en las palabras del Maestro. Un principio que no se basa en el tener, sino en el ser. Una ruta que desafía todo lo que el mundo dice que necesitas para prosperar. Este secreto fue tan poderoso que hizo que pescadores ignorantes tuvieran acceso a provisiones sobrenaturales. Fue tan profundo que convirtió 5 panes y 2 peces en alimento para miles. Fue tan radical que llevó a Jesús a vivir sin necesidad de acumular, pero nunca le faltó nada. ¿Y si te dijera que ese mismo principio está disponible hoy para ti? No como una fórmula mágica, no como un atajo para el lujo, sino como una revelación espiritual que puede desbloquear lo que ha estado retenido en tu vida. Muchos buscan la prosperidad de Dios, pero pocos están dispuestos a abrazar el estilo de vida de Jesús. Y ahí está el misterio. La prosperidad del reino no sigue las reglas de los sistemas humanos, sino las leyes invisibles del Espíritu. Tú estás aquí en este momento porque hay una inquietud en tu corazón, una pregunta silenciosa que tal vez llevas años cargando. ¿Qué me falta? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué mi provisión es tan limitada si yo creo? Hoy, por el Espíritu Santo, vamos a exponer la raíz. Vamos a revelar lo que estaba oculto y vamos a caminar juntos hacia una forma de prosperar que no se puede medir con cuentas bancarias, pero transforma tu mente, tu hogar y tu futuro. Prepárate, porque lo que vas a descubrir no es solo un mensaje, es una confrontación espiritual. Es una invitación a vivir como vivió Jesús y recibir como Él recibió. Sin ansiedad, sin escasez, sin manipulación. ¿Estás listo para descubrir el verdadero secreto de la prosperidad según Jesús? Entonces abre tu corazón, porque esta palabra va dirigida directamente a ti. La razón por la cual muchos hijos de Dios no prosperan no es porque Dios no quiera bendecirlos, sino porque han construido su entendimiento de prosperidad sobre un fundamento equivocado. ¿Y sabes cuál es ese fundamento? Una imagen distorsionada del éxito. Desde que el mundo te habló de prosperidad, lo hizo con términos como tener mucho dinero, ser dueño de cosas, tener una vida sin problemas, ser admirado o temido por otros. Pero Jesús nunca definió la prosperidad así. Él vivía sin tener dónde recostar su cabeza, Lucas 9:58, y sin embargo tenía acceso a recursos sobrenaturales. Él no tenía tierras, no tenía empresas, no tenía guardias ni sirvientes, pero los sabios de Oriente viajaron para honrarle con tesoros. Las multitudes lo seguían. Los enfermos eran sanados, los pobres eran alimentados. Entonces te hago esta pregunta directa. ¿Quién es más próspero? ¿El que tiene todo pero está vacío por dentro? ¿O el que camina en propósito, dirección divina y provisión diaria como Jesús? Hoy Dios quiere desarraigar esa falsa semilla que el mundo sembró en tu mente. Porque mientras tu visión de la prosperidad siga ligada a la acumulación, seguirás frustrado, seguirás sintiéndote en deuda con Dios cada vez que falte algo. Seguirás creyendo que estás en pecado si no estás viviendo en abundancia aparente. Pero escucha esta verdad. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22.
¿Sabes qué significa esto en el hebreo original? La palabra usada para bendición es beraká, que no significa solamente dar cosas, sino el poder divino que habilita a alguien a multiplicarse, avanzar y mantenerse en paz mientras lo hace. Y cuando dice no añade tristeza, la palabra hebrea etzeb implica dolor emocional, fatiga mental, culpa o ansiedad. En otras palabras, la prosperidad del cielo no produce ansiedad, competencia, envidia ni desgaste emocional. La prosperidad del cielo produce gratitud, contentamiento y gozo. Puedes ver ahora la diferencia. Muchos tienen dinero, pero no pueden dormir. Tienen éxito, pero viven en guerra consigo mismos. Tienen casas lujosas, pero sus hijos están vacíos. Tienen fama, pero sus matrimonios están rotos. Eso no es beraká, eso es un espejismo. Pero cuando Dios prospera, aunque sea con poco, ese poco se multiplica. Aunque estés solo, no estás en soledad. Aunque enfrentes crisis, estás en paz. Aunque los recursos sean limitados, el favor no lo es. Jesús caminaba bajo esa dimensión. Él no dependía del sistema romano, no dependía de una cuenta bancaria, dependía del Padre. Y por eso nunca le faltó. ¿Y sabes cuál es el verdadero secreto aquí? Jesús no vivía para sí mismo. Su enfoque era cumplir el propósito del Padre. Y todo lo que necesitaba para cumplir ese propósito le era provisto. Juan 4:34 lo revela claramente. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahí está el primer gran principio del secreto de prosperidad de Jesús. Propósito, obediencia, provisión sobrenatural. Mientras tú sigas persiguiendo la provisión antes que el propósito, seguirás frustrado. Pero cuando te alineas con el propósito, la provisión te sigue a ti. El mundo dice, trabaja para tener. El reino dice, obedece para recibir. Y no se trata de vivir pasivamente, esperando que el cielo lo haga todo. Jesús caminaba, servía, enseñaba, se movía, pero todo lo hacía dirigido por el Padre. Y como consecuencia, la multiplicación lo seguía. Hoy quiero preguntarte esto con sinceridad y confrontación espiritual. ¿Tu estilo de vida está diseñado para complacer tus propios planes o los del reino? ¿Estás trabajando solo por necesidad o estás viviendo en asignación? ¿Estás buscando la provisión como fin o como consecuencia del propósito? Porque mientras el corazón no cambie, aunque llegue dinero, no traerá paz. Aunque venga una temporada buena, se perderá. Aunque recibas algo, no durará. ¿Por qué? Porque no es el sistema de Jesús. Y Jesús no vino a enseñarte a vivir como el mundo, sino a mostrarte un estilo de vida celestial. Ese es el verdadero secreto. Ese es el inicio de la transformación. ¿Y tú? Estás a punto de cruzar esa puerta. Hay un principio espiritual que desafía completamente la lógica humana. Cuando tú te conviertes en un canal, Dios se convierte en tu fuente. Y este principio lo vemos encarnado en Jesús cada día de su ministerio. Mientras el mundo dice, acumula para estar seguro, Jesús vivía así, entrega, y verás cómo el cielo multiplica. ¿Quieres saber por qué a Jesús nunca le faltó nada, aunque no tenía bienes materiales, inversiones o ahorros? Porque Él no vivía para sí mismo, vivía para el Padre. Y el que vive para el Padre, camina bajo la economía del cielo. Mira lo que dice Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús tenía clara su posición. No soy dueño, soy administrador. No vine a retener, vine a dar. No vine a edificar un reino propio.
Vine a manifestar el reino de mi Padre. Esa mentalidad es la que desata la verdadera prosperidad, porque la prosperidad en el reino no se basa en cuánto tienes, sino en cuánto puedes liberar sin perder la paz. Muchos viven esclavos de lo que poseen. Jesús, en cambio, era libre porque no le pertenecía nada. Y sin embargo, todo estaba a su disposición. Mira este evento en Lucas 5, 4, 6. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón, le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Notas lo sobrenatural aquí? Jesús no tenía una empresa pesquera, no era dueño del bote, no tenía red, no había pescado nada él mismo. Pero cuando su palabra fue obedecida, la provisión vino con tal abundancia que los que lo escucharon quedaron abrumados. ¿Sabes por qué? Porque la autoridad espiritual de Jesús no venía del control sobre cosas, sino de la rendición total a la voluntad del Padre. Eso lo convertía en canal de provisión para otros. Y eso mismo te quiere entregar hoy Dios. Una vida donde no eres un acumulador de bendiciones, sino un canal constante de milagros. La mayoría quiere prosperidad para estar seguros. Jesús vivía en completa seguridad porque su identidad no dependía de lo que tenía, sino de quién lo había enviado. Por eso podía decir con libertad en Mateo 6:25, «Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?». Jesús sabía algo que nosotros muchas veces olvidamos. Dios es más fiel que cualquier sistema financiero. El cielo no tiene inflación y el maná cae para los que caminan en obediencia, pero hay algo más. Jesús no solo confiaba, Él sembraba enseñanza, sembraba tiempo, sembraba sanidad, sembraba misericordia, y cada vez que lo hacía, la multiplicación se desataba. Un ejemplo poderoso está en Mateo 14, 19, 20, con la multiplicación de los panes y los peces, y mandando a la gente recostarse sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. ¿Notas el orden? Jesús recibe lo poco, 5 panes y 2 peces. Levanta los ojos al cielo, reconoce su fuente, bendice, activa la fe, parte, comparte, da, desata provisión y luego sobra. Muchos quieren el sobró sin pasar por el dio, pero el secreto de Jesús era este: nunca trató lo que tenía como suyo, siempre lo usó como semilla y por eso siempre cosechaba multiplicación. Si tú quieres caminar en el mismo nivel de provisión que Jesús, tienes que decidir si vas a seguir siendo dueño o vas a convertirte en canal. El dueño protege, el canal libera, y la promesa de Dios es para los que sueltan. Mira lo que dice 2 Corintios 9:10, RVR 960. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Lo ves? Dios no da semilla al que guarda. Dios da semilla al que siembra. El que usa lo que tiene para bendecir, recibe más para seguir sembrando. El que retiene por temor a quedarse sin nada, termina viendo cómo se seca la provisión. Jesús nunca retuvo. Y por eso nunca le faltó. Hoy Dios te está llamando a una vida de fe radical, pero también de generosidad sobrenatural. No una generosidad basada en emociones, sino una basada en revelación.
Todo lo que tengo es del reino, y todo lo que doy, el Padre lo multiplica. Este es el estilo de vida del reino. Este es el secreto del Maestro. Y si tú decides hoy dejar de vivir como dueño y comienzas a vivir como canal, vas a ver milagros financieros, provisión inesperada y puertas que antes estaban cerradas. Porque Dios no le da más al que más pide. Dios le da más al que más se parece a Jesús. Y Jesús lo dio todo, y por eso lo recibió todo. Permíteme revelarte algo que cambiará tu mentalidad para siempre. Jesús no daba por obligación. Daba porque sabía el poder espiritual que se activa cuando se siembra. Esto no tiene que ver solo con dinero, tiene que ver con una ley eterna. Lo que siembras, multiplicado, regresa. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús. Mira Lucas 6:38, RVR 1960. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Jesús vivía bajo esta ley como estilo de vida. Sabía que el cielo opera sobre el principio de reciprocidad divina. Lo que entregas en fe, el Padre lo recoge y lo multiplica a tu favor. Pero ¿sabes cuál es el problema de muchos? Que dan esperando recibir y cuando no reciben pronto, se frustran. Pero Jesús enseñó que el verdadero dar es adoración, no manipulación. Jesús no daba para recibir, Él daba porque sabía que su Padre es fiel para suplir todo lo que se necesita. Su confianza no estaba en la respuesta inmediata, sino en el carácter del dador. Y ese es el error que bloquea muchas bendiciones. Confías más en la cosecha que en el sembrador. Confías más en el resultado que en el origen. Jesús prosperaba mental, espiritual y emocionalmente porque tenía algo que tú también puedes tener. Una mentalidad de abundancia basada en la fidelidad de Dios, no en la visibilidad del recurso. Por eso podía decir en Mateo 6:31-33, no os afanéis pues diciendo ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La palabra griega, usada aquí para añadidas, es prostitemi, que no solo significa agregar, sino aumentar en abundancia sobre lo ya dado. ¡Qué poderoso es esto! Jesús enseñaba que cuando tú alineas tu vida al reino, el cielo no solo cubre lo básico, sino que suma sobre lo que ya has recibido. Y si tú entiendes eso, tu relación con la prosperidad cambiará para siempre. Ya no verás la prosperidad como un milagro que ojalá llegue, sino como una consecuencia natural de una vida alineada con el reino. Pero atención, todo en el reino funciona con semillas. El amor empieza como semilla, la fe empieza como semilla, la prosperidad también empieza como una semilla. Y Jesús enseñó este principio en múltiples parábolas. Una de las más claras está en Marcos 4:26-29. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Ves? Jesús estaba revelando el proceso espiritual de la provisión. Primero siembras, luego esperas, después crece en lo invisible y finalmente cosechas. Pero si no hay semilla, no habrá nada que crecer. Y si no hay fe para sembrar, no habrá fe para recoger.
Jesús vivía sembrando constantemente. Cada milagro, cada enseñanza, cada gesto de amor era una semilla puesta en tierra fértil, y por eso su vida era una cosecha continua. No había escasez en su espíritu, no había pobreza en su mente, no había miseria en su alma. Él era rico en gracia, sabiduría, revelación y favor, porque constantemente sembraba. Hoy quiero decirte esto con amor, pero con firmeza. Tú no puedes cosechar en un terreno donde no has sembrado, y no puedes sembrar eficazmente si no crees en la fidelidad de Dios. Algunos quieren prosperar, pero no quieren perdonar. Otros quieren cosechar, pero no quieren soltar. Y otros más quieren multiplicación, pero viven sembrando duda, crítica, queja y temor. ¿Sabes qué produce ese tipo de semillas? Cosechas de escasez, cosechas de puertas cerradas, cosechas de estancamiento, porque lo que siembras en lo invisible, germina en lo visible. Jesús vivía sembrando en lo secreto, oraba en la madrugada, bendecía incluso a los que lo perseguían, amaba sin esperar reciprocidad, y por eso su vida era una fuente de provisión constante. Jesús no tenía una cuenta de ahorros en el banco, pero tenía almacenada su obediencia en el cielo. Y cada vez que alguien necesitaba un milagro, el cielo abría los depósitos, y lo que Jesús había sembrado fluía en forma de pan, peces, paz, poder o palabra. Tú puedes vivir igual, sí, tú, pero tienes que dejar de pensar como el mundo. Tienes que dejar de darle valor solo a lo que ves. Tienes que empezar a sembrar con intención, con dirección y con fe. Y cuando lo hagas, te vas a sorprender, porque Jesús no vino a mostrar una vida inalcanzable. Vino a mostrarte lo que es posible cuando alguien se rinde completamente al Padre. Hoy, tu mentalidad de escasez puede romperse. Tu relación con la siembra puede sanarse y tu conexión con la prosperidad puede redefinirse. El secreto de Jesús era este: nunca dejó de dar, y por eso el cielo nunca dejó de suplir. ¿Te animas a vivir igual? Entonces comienza por tu semilla, y no me refiero solo al dinero. Tu semilla puede ser tu tiempo, tu atención, tu fe, tu perdón, tu palabra. Pero suéltala, porque si no cae en tierra, nunca dará fruto. Y si no se entierra en fe, no saldrá multiplicada. Jesús prosperaba porque entendía el valor espiritual de cada semilla. Hoy, Dios quiere que tú lo entiendas también. Ahora vamos a entrar en un principio que desmonta completamente la idea del éxito según el mundo, y a la vez te libera de un peso que tal vez llevas cargando hace años. Escucha con atención, porque esta verdad tiene el poder de romper cadenas internas. Jesús no prosperaba porque acumulaba, prosperaba porque no estaba atado a nada. En otras palabras, su alma era libre, y donde hay libertad, el reino puede fluir. Muchos piensan que prosperar es tener más, pero en realidad, prosperar es necesitar menos para tener paz, porque no hay riqueza más grande que un corazón sin dependencia de lo material. Y aquí entra uno de los secretos más profundos del Maestro. Jesús practicaba el desapego. No era indiferencia, no era desprecio por las cosas, era libertad de toda atadura. Mira lo que dice Mateo 8:20. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús no tenía casa propia, no tenía tierra, no tenía empresa, no tenía propiedades, y sin embargo nunca vivió como pobre. ¿Por qué? Porque su prosperidad no venía de la tierra, venía del cielo. Y tú necesitas entender esto para romper la falsa asociación entre riqueza y posesión. Porque el mundo dice tener mucho es ser exitoso, pero el reino dice ser libre de todo, incluso de lo que tienes, es la verdadera riqueza. ¿Sabes cuál fue una de las tentaciones que Jesús venció en el desierto? Mira Mateo 4, 8, 10.
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué estaba en juego aquí? El espíritu de codicia, de ambición, de posesión. Satanás le ofreció gloria y riquezas, pero Jesús las rechazó porque no quería nada que lo desconectara del Padre. Y aquí está el principio. La verdadera prosperidad nunca compromete tu comunión con Dios. Todo lo que te aleja de la presencia, por más brillante que parezca, es pérdida disfrazada de bendición. Jesús era próspero porque nada lo poseía. No tenía miedo de perder, porque todo lo que tenía estaba en manos del Padre. Y cuando tú sueltas el miedo a perder, entras en el nivel más alto de provisión, el reposo. Ese reposo del que habla Hebreos 4:10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Jesús reposaba, vivía con paz, no se agitaba cuando faltaba, no corría detrás del pan, no se desesperaba por el dinero, y eso era señal de verdadera libertad. Ahora déjame confrontarte con algo. ¿Cuántas veces has perdido la paz por causa del dinero? ¿Cuántas veces tu gozo ha estado atado a cuánto tienes en la cuenta? ¿Cuántas veces has sentido ansiedad porque no sabías cómo vas a pagar lo que debes? Eso no es prosperidad. Eso es esclavitud con apariencia de responsabilidad. Y Dios no te llamó a vivir esclavizado, te llamó a vivir confiando. Jesús podía mirar una multitud con hambre y no desesperarse, porque sabía que el cielo tiene recursos invisibles listos para manifestarse cuando hay fe. Por eso pudo multiplicar panes, por eso pudo calmar tormentas, por eso pudo caminar sin reservas, porque su alma no estaba atada a la economía humana. Y si tú quieres caminar en esa dimensión, tienes que renunciar al control, no al orden, no a la excelencia, al control. Porque el que quiere tener todo bajo control está diciendo en su interior: no confío en que Dios pueda sostenerme si yo no lo manejo todo. Y esa es una forma de incredulidad disfrazada de prudencia. Jesús prosperaba porque confiaba. Confiaba en el corazón del Padre. Confiaba en que si Él hacía la voluntad divina, la provisión seguiría como una sombra. Mira lo que dice el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. La palabra hebrea para faltar aquí es chaser, que también significa estar vacío, disminuir, carecer. Es decir, cuando Jehová es tu pastor, no vives vacío, no vives menguado, no vives con carencia emocional ni espiritual. Eso es prosperidad. Vivir con plenitud aunque los bolsillos estén vacíos, porque sabes que el cielo no ha cerrado su mano sobre ti. Jesús caminaba con plenitud, no con acumulación, sino con abundancia interna. Y esa es la abundancia que te hace mentalmente fuerte. Porque cuando tu corazón está lleno del reino, el miedo ya no tiene habitación, la ansiedad no encuentra nido, la escasez no te domina. Jesús nunca vivía desde el temor a quedarse sin nada, porque sabía que el Padre es fuente inagotable. ¿Y tú, en qué estás confiando? ¿En tu salario? ¿En tu estrategia? ¿En tus ahorros? ¿O estás confiando en el Dios que alimenta a los cuervos, que viste los lirios, que multiplica lo poco y que te dice hoy: hijo mío, si tan solo soltaras ese apego, verías lo que el cielo tiene preparado para ti? La prosperidad de Jesús no era visibilidad material, era libertad interior. Y cuando tienes esa libertad, eres peligroso para el sistema del mundo, porque ya no te pueden controlar con miedo, ya no te manipulan con necesidad, ya no te detienen con escasez, porque sabes que donde está el Espíritu de Dios,
allí hay libertad. Según Corintios 3:17, y donde hay libertad, allí florece la verdadera prosperidad. Jesús era libre, y esa libertad era su riqueza. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a soltar el control, el miedo, la avaricia, la inseguridad, para entrar en la dimensión donde nada te ata y todo lo que necesitas llega como consecuencia de una vida en obediencia? Entonces, haz esta oración desde tu espíritu. Señor, rompe en mí toda dependencia de lo visible. Hazme libre como Jesús. Enséñame a confiar, a soltar, a sembrar y a caminar con la certeza de que en ti nada me faltará. Esa es la oración que abre el cielo. Esa es la oración que libera la mente. Esa es la oración que te lleva a la prosperidad del reino. Detente un momento y piensa. ¿Cómo reacciona tu mente cuando estás frente a una tormenta? ¿Cómo responde tu alma cuando el viento es fuerte, cuando las olas golpean tu estabilidad, cuando lo que pensaste que era seguro se tambalea? La mayoría de las personas entra en modo de pánico. El sistema nervioso se altera, el corazón se acelera, la ansiedad domina y la mente queda atrapada en un ciclo de miedo, incertidumbre y desesperanza. Pero Jesús caminaba en una dimensión diferente. Jesús tenía una mente gobernada por la fe. Y eso es lo que Dios quiere activarte hoy. Una mente con dominio espiritual. Una mente que no colapsa en la crisis. Una mente que gobierna desde la fe. Porque la verdadera fuerza mental no se obtiene repitiendo afirmaciones motivacionales. La verdadera fuerza mental viene de tener una mente alineada con el reino. Romanos 12:2 lo dice así: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, no puedes experimentar la voluntad de Dios si tu mente no ha sido renovada. Y renovar la mente es cambiar la forma en que enfrentas lo que te rodea. Es mirar las circunstancias con una mentalidad celestial. Ahora escucha, con atención. Jesús no enfrentaba la tormenta con miedo, porque su fe gobernaba su percepción. Mira lo que pasó en Marcos 4:37-40. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Puedes imaginar esa escena? Jesús durmiendo, mientras la tormenta ruge, mientras los discípulos gritan, mientras el agua entra a la barca. ¿Por qué dormía? Porque su mente estaba anclada en el cielo, no en el caos de la superficie. Y eso es fe madura. Una mente en reposo en medio del caos. Una mente fuerte no es la que niega los problemas, sino la que no se deja arrastrar por ellos. Y Jesús no solo no se dejó arrastrar, Él dominó la tormenta, le habló al viento, reprendió al mar, y hubo bonanza. Aquí hay un principio crucial. La fe que tienes en tu corazón se manifestará por la autoridad que liberas con tu boca. Jesús no solo creía que el Padre lo cuidaba, Él hablaba como quien sabe que el cielo le respalda. Y tú necesitas recuperar ese poder, ese dominio espiritual, esa autoridad que no nace de tu fuerza emocional, sino de tu intimidad con Dios. Una fe real cambia tu lenguaje, te hace hablar diferente, te hace enfrentar el diagnóstico, el desempleo, el abandono, con palabras que gobiernan. La fe es más que esperanza, es la evidencia activa de que el cielo está en movimiento a tu favor. Hebreos 11:1 lo declara. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Y la palabra griega usada aquí para certeza es upostasis, que significa fundamento, sustancia, soporte. Es decir, la fe no es un deseo abstracto, es una realidad interior tan fuerte que sostiene tu mente aunque todo afuera esté derrumbándose. Jesús vivía en esa dimensión. Su fe era la base de su estabilidad mental y eso lo hizo invencible ante la presión. ¿Te has preguntado por qué Jesús nunca actuó con ansiedad? Porque su mente estaba llena de la palabra. Él conocía las Escrituras, las citaba, las vivía. Cuando fue tentado en el desierto, respondió con: escrito está. Mateo 4:4, 4:7, 4:10. Y eso es lo que tú necesitas hacer también. Tu fortaleza mental está directamente ligada al nivel de palabra que tienes en tu interior. Si no hay escritura en tu corazón, la ansiedad llenará ese vacío, porque tu mente necesita anclas, y las anclas no son emociones, son verdades eternas. Jesús enfrentó rechazo, traición, pobreza, presión, persecución, y nunca colapsó. ¿Sabes por qué? Porque tenía una mente gobernada por su comunión con el Padre. Juan 5:19 lo revela. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús vivía desde lo que veía en el Espíritu. Su mente se nutría de lo eterno, y esa visión lo sostenía. Esa es la clave de una mente fuerte. Cuando lo que ves en lo espiritual es más real para ti que lo que enfrentas en lo natural, la fe toma el control y la tormenta pierde poder. Y si tú quieres caminar en esa fuerza mental que tuvo Jesús, debes hacer lo mismo. Renueva tu entendimiento en la palabra. Llena tu boca de autoridad espiritual. Entrena tu alma a reposar aunque la barca se mueva. Visualiza desde el cielo, no desde la tierra. Dios no te llamó a vivir quebrado emocionalmente. Dios no te creó para colapsar con cada problema. Tienes acceso a la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16 lo afirma. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y tener esa mente no es un lujo místico, es una realidad que se activa cuando tú decides pensar como Él, responder como Él, vivir como Él. Cuando haces eso, tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un trono donde reina la paz. Filipenses 4:7 lo promete. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la palabra guardar aquí es phroureo en griego, que significa proteger, como con una guardia militar. ¿Puedes ver esto? Dios quiere blindar tu mente con su paz, quiere hacer de tu interior una fortaleza inquebrantable, quiere darte estabilidad en un mundo inestable. Pero necesitas creer, necesitas practicar, necesitas alinearte, y esa alineación comienza con esta declaración: Señor, yo renuncio a una mente gobernada por el miedo, yo abrazo la mente de Cristo, entreno mi espíritu para vivir por fe y me posiciono hoy para enfrentar toda tormenta con autoridad. Nada me dominará, porque tú reinas en mi interior. Si esto arde en tu espíritu, es porque el reino está activando una nueva dimensión sobre ti. Una dimensión donde la fe no solo te sostiene, te empodera para conquistar. Detente y respira profundamente. Ahora respóndete con sinceridad. ¿Cuántas veces has creído que la prosperidad solo se trata de tener más dinero, más comodidades, más éxito? Vivimos en un mundo que mide el valor de una persona por sus posesiones, su reputación y sus logros visibles. Pero Jesús vino a reconfigurar esa estructura corrupta. Él no caminó por las calles de Jerusalén mostrando riqueza externa. Él no enseñó que la señal de bendición era tener tesoros en el banco.
Él enseñó que la verdadera prosperidad comienza dentro del alma, porque escúchame con atención, no puedes ser verdaderamente fuerte mentalmente si tu fe está conectada al dinero. Tu fortaleza se hundirá con las fluctuaciones del mercado, pero si tu fe está anclada en la palabra y en la persona de Cristo, tu mente será una muralla firme en todo tiempo. Jesús reveló una verdad que trastorna el sistema humano, porque ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. ¿Te das cuenta? Puedes tenerlo todo allá afuera y estar totalmente destruido aquí adentro. Puedes habitar una mansión y vivir en ruinas emocionales. Puedes tener fama, seguidores, influencia, y aún así ser prisionero de la ansiedad, del temor y del vacío. Por eso Jesús no predicó una prosperidad externa primero, sino una transformación desde adentro. Y aquí está el secreto. La fe que te hace fuerte mentalmente es la fe que prospera tu alma antes que tu bolsillo. 3. Juan 1:2 lo afirma. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La palabra griega usada para prosperar es euodó, que significa ser ayudado en el camino, avanzar exitosamente. Esto quiere decir que la prosperidad que viene de Dios no es un evento repentino, sino un proceso guiado por el Espíritu que comienza en el corazón. Y si tu alma no prospera primero, toda bendición externa puede volverse una carga. Por eso muchos ricos se suicidan. Por eso muchos famosos viven en adicciones, porque el alma no estaba lista para recibir lo que llegó de golpe. Pero cuando la fe trabaja en tu interior, cuando tú permites que la palabra limpie tus pensamientos, cuando tu identidad está afirmada en Dios, entonces tu alma se fortalece. Y una alma fuerte produce una mente fuerte. Y una mente fuerte no se quiebra cuando llega la escasez, porque ya aprendió a confiar en el proveedor más que en la provisión. Jesús no evitó hablar del dinero, pero cada vez que lo hizo, fue para señalar que el verdadero tesoro está en el cielo. Mira Mateo 6, 19, 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahí está la clave. Tu mente se debilita cuando tu corazón está en lo terrenal, pero se fortalece cuando tu tesoro está en el cielo. La ansiedad, la envidia, la codicia, la comparación, nacen cuando tu enfoque está en lo que otros tienen y tú no. Pero cuando tu enfoque está en lo eterno, tu mente se llena de gozo, de gratitud, de paz inquebrantable. Jesús enseñó esto con claridad. Él no rechazaba la bendición material, pero siempre priorizaba el orden divino. Primero el reino, luego lo demás. Mateo 6:33 lo deja claro. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Notas el orden? No dice que busques todas estas cosas. Dice que busques el reino, y estas cosas llegarán como consecuencia. Muchos colapsan mentalmente porque invierten ese orden, persiguen las cosas y se alejan del reino. Y cuando las cosas no llegan, se frustran. Y cuando llegan, no saben qué hacer con ellas. Pero cuando tu alma ha sido entrenada por la fe, cuando tu mente está alineada con el reino, cuando tu espíritu gobierna tus emociones, entonces todo lo demás llega como una añadidura y no como un ídolo. Jesús no solo predicó esto, Él lo vivió. ¿Recuerdas cuando no tenía dónde recostar su cabeza? Mateo 8:20. ¿Recuerdas cuando multiplicó panes porque no había comida?
¿Recuerdas cuando Pedro se preocupó por pagar impuestos y Jesús le mostró un pez con una moneda en la boca? Mateo 17:27. Eso es fe gobernando la mente, una mente tan conectada al cielo que no se preocupa por lo que el mundo teme. Y ese es el nivel de fortaleza que tú estás llamado a experimentar. Una mente fuerte es una mente libre del sistema, de este mundo. Es una mente que no se vende por un sueldo, que no se deprime por una deuda, que no se esclaviza por una apariencia. Es una mente que vive en contentamiento. Pablo lo dijo así en Filipenses 4, 11, 13. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la verdadera prosperidad, una fe que te fortalece más allá de lo que tienes o no tienes. Una fe que te hace libre, una fe que te hace invencible. Hoy Dios quiere que entres en ese nivel. No una fe de domingo, no una fe superficial, sino una fe profunda que produce dominio interno, una fe que gobierna tu mundo emocional, una fe que convierte tu alma en una fuente de fuerza, porque cuando tu interior está sano, cuando tu fe madura, cuando Cristo se convierte en tu centro, todo lo demás empieza a alinearse. Y entonces puedes decir, no importa lo que el mundo diga, mi mente está anclada en la verdad, mi alma prospera, mi corazón está lleno de gozo y nada me podrá derribar. Si esta palabra está tocando algo dentro de ti, es porque el Espíritu Santo te está invitando a una nueva dimensión. Es hora de dejar la mentalidad de esclavo, la mentalidad de carencia, la mentalidad ansiosa y abrazar la mentalidad del reino. Una mente gobernada por la fe es una mente libre para prosperar sin miedo. ¿Lo crees? Entonces declara en los comentarios, mi alma prospera en Cristo. Y no te muevas. Lo que viene a continuación desatará sobre ti una revelación que marcará tu forma de pensar para siempre. Detente por un momento y piensa, ¿cuántas batallas has perdido en tu mente antes de siquiera haberlas peleado en la vida real? Esa ansiedad que te paraliza, ese pensamiento constante de que no eres suficiente, esa comparación con otros que parece desgarrar tu identidad, esas dudas sobre si Dios realmente está contigo. Todo eso no comenzó afuera, comenzó adentro, en tu mente. Y eso no es casualidad, porque el enemigo no necesita destruir tu cuerpo si puede tomar control de tus pensamientos. No necesita tocar tus finanzas, tu familia o tu salud. Si logra hacerte pensar que estás solo, que eres débil, que todo está perdido. Por eso Jesús, el Hijo de Dios, vino no solo a morir por nuestros pecados, sino también a modelar una mente renovada por el Espíritu. Él entrenó su mente con la palabra. Él entrenó su mente en la soledad. Él entrenó su mente en la oración. Y cuando llegó la tentación en el desierto, su mente ya estaba lista. En Mateo 4, Satanás se presenta con ofertas tentadoras: pan para el hambre, poder para el ego, reconocimiento público. Pero Jesús respondió con la palabra. No respondió desde la emoción. No respondió desde la carencia, respondió desde una mente llena de verdad. ¿Y tú? ¿Desde dónde estás respondiendo hoy? La mente de Cristo no era una mente impulsiva, era una mente entrenada. Y aquí está una clave espiritual. La fe no solo cambia lo que tú crees sobre Dios, la fe transforma lo que tú crees sobre ti mismo. En Filipenses 2:5, Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra griega usada para sentir es phroneo, que se refiere a una actitud mental, una disposición interna, una forma de pensar que influye cómo decides, cómo hablas, cómo actúas. Jesús no pensaba como víctima,
Él no tenía una mente esclavizada por el miedo o la desesperanza. Él tenía una mente enfocada en el reino, y esa es la mente que tú estás llamado a tener. No una mente frágil, no una mente controlada por lo que ves en redes sociales, no una mente dominada por los traumas del pasado, una mente alineada con el cielo. Una mente que discierne la voz del Padre, una mente que reconoce las mentiras del enemigo. ¿Y cómo se forma esa mente? Romanos 12:2 te da la respuesta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra renovación en griego es anakainosis, que implica una restauración total del sistema de pensamiento. No se trata de añadir versículos sobre pensamientos viejos, sino de reemplazar todo pensamiento carnal con la verdad eterna. Tú no puedes tener una mente fuerte si sigues consumiendo lo mismo que el mundo consume. Si pasas más tiempo alimentando tu mente con entretenimiento vacío, con series que glorifican el pecado, con noticias que solo infunden miedo, entonces no te sorprendas si tu mente tiembla cuando viene la tormenta. Pero si comienzas a alimentar tu mente con la palabra, con oración profunda, con momentos de adoración sincera, con conversaciones que edifican, entonces tu fe empezará a generar nuevas conexiones neuronales espirituales. Porque escucha esto, tu fe es el músculo espiritual que ejercita tu mente para el combate, y el campo de batalla no está allá afuera, está entre tus oídos. El enemigo sabe eso, por eso lanza dardos. Efesios 6:16 lo menciona claramente. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Y dónde llegan esos dardos? A tu mente. Dardos de duda. ¿Será que Dios me olvidó? Dardos de miedo. ¿Y si me quedo solo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si fallo otra vez? Dardos de acusación. No eres digno, eres un fraude, nadie te ama. Y si tú no estás entrenado, esos pensamientos no solo llegan, te habitan. Por eso necesitas fe, porque la fe apaga el fuego de esos pensamientos. La fe pone un escudo entre lo que el enemigo dice y lo que tú crees, pero no es una fe emocional. Es una fe basada en conocimiento de Dios, y ese conocimiento renueva tu entendimiento. Mira lo que dice 2 Corintios 10:4-5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tú tienes el poder en Cristo de tomar cada pensamiento, examinarlo y alinearlo con la verdad. Ese pensamiento que dice, nunca saldrás de esta situación, tú lo puedes llevar a la palabra y responder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Ese pensamiento que dice, nadie te valora, no importas. Tú puedes contestar, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. 1 Pedro 2:9. Ese pensamiento que dice, no tienes futuro, respondes, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Esa es la mente entrenada, esa es la mente fuerte, esa es la mente de Cristo en ti. Y aquí está el secreto espiritual que transforma todo. La fortaleza mental no se trata de pensar positivo, sino de pensar conforme a la verdad de Dios. El mundo te dice, haz afirmaciones, pero la palabra te dice, declara lo que Dios ya ha dicho. No es tu palabra la que tiene poder, es la palabra de Dios en tu boca,
hablada con fe. Por eso hoy quiero invitarte a tomar una decisión radical. Entrena tu mente con la fe. Deja de repetir las mentiras del pasado. Comienza a sembrar promesas en tu interior y cada día disciplina tu pensamiento. Porque Dios no solo quiere usarte, Él quiere primero fortalecerte. Y no hay fortaleza más poderosa que una mente gobernada por la fe en Cristo. Si esta palabra está afirmando lo que ya sentías en tu espíritu, es porque Dios te está diciendo: tú ya no eres esclavo del temor. Tú ya no eres rehén de pensamientos tóxicos. Tú tienes la mente de Cristo. Decláralo ahora mismo en los comentarios. Tengo la mente de Cristo y mi fe gobierna mis pensamientos. Y quédate cerca, porque el próximo bloque revelará cómo Jesús usó esta fortaleza interna para vencer incluso en los momentos más oscuros. Quiero llevarte al lugar más tenebroso del Nuevo Testamento. Quiero que cierres los ojos del alma y te ubiques allí conmigo por un instante. Una noche fría, un huerto solitario y un hombre arrodillado, temblando, sudando como gotas de sangre, clamando con una súplica que desgarra el cielo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Ese hombre es Jesús, el Rey de Gloria, en su noche más oscura. La cruz aún no está ante él, pero ya la batalla más intensa ha comenzado, la batalla por su mente. Porque antes de cada victoria externa, hay una guerra interna que debe ganarse primero. ¿Y sabes algo? Muchos cristianos se debilitan, no cuando llegan las pruebas, sino cuando la mente no está lista para resistirlas. En Getsemaní, Jesús enfrentó el terror mental de saber que sería traicionado, abandonado, torturado y cargado con el pecado del mundo. Eso no es solo presión física, eso es una presión emocional y espiritual que ningún ser humano podría soportar sin quebrarse. Y sin embargo, Jesús no huyó, Jesús no maldijo, Jesús no colapsó. ¿Por qué? Porque ya tenía una fe fortalecida en la presencia del Padre, una fe que había sido forjada en años de oración, de soledad, de obediencia. Y aquí está el secreto que muy pocos quieren aceptar. Tu fuerza mental no se revela en la victoria, se revela en el valle. Jesús estaba mentalmente preparado para sufrir lo que ningún otro podía, porque su mente no estaba anclada en el dolor, sino en la promesa. Hebreos 12:2 nos lo revela con claridad, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué significa esto? Que Jesús soportó la cruz porque veía más allá del sufrimiento inmediato. Él no estaba enfocado en los clavos, ni en la corona de espinas, ni en la burla. Su mente estaba sintonizada con el gozo futuro. Tú y yo redimidos, la humanidad reconciliada, la victoria sobre el pecado y la muerte, y tú también necesitas esa visión hoy. Porque si solo ves el problema presente, te vas a quebrar. Pero si entrenas tu mente para ver la eternidad, para ver la promesa detrás del dolor, entonces tu fe será como la de Jesús, inquebrantable. Y nota esto, porque es vital. Jesús no negó su dolor, no dijo, estoy bien, no fingió una fortaleza falsa. Él expresó su angustia al Padre, derramó su alma, sufrió con autenticidad. Y eso también es parte de la fortaleza mental espiritual, poder llorar delante de Dios sin perder la esperanza. Hoy hay creyentes que creen que ser fuerte mentalmente es no sentir nada, no mostrar debilidad, no llorar. Eso no es fortaleza, eso es represión. La verdadera fuerza viene cuando puedes llorar como Jesús, pero aún decir, no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es fe madura, esa es mente renovada, esa es mente de reino.
Ahora escucha esto con tu espíritu. Jesús pudo enfrentar la oscuridad porque ya había cultivado una relación profunda con la luz. Tú no puedes enfrentar el caos del mundo si no te has sumergido antes en la paz de la presencia de Dios. Muchos quieren la estabilidad mental de Jesús, pero no quieren su vida de oración. Quieren su serenidad, pero no quieren su comunión con el Padre. Jesús pasaba noches enteras orando. Se apartaba constantemente, no por religión, sino porque entendía que la fuerza que necesitamos para la guerra externa proviene de la intimidad interna. Si tú estás en una etapa de oscuridad ahora, no huyas. Haz como Jesús, corre al huerto, arrodíllate, desahógate con el Padre y luego levántate con una decisión. No se haga mi voluntad, sino la tuya. En esa frase está tu liberación, porque lo que te mantiene esclavo no es la prueba, es tu resistencia a soltar el control. Jesús venció en Getsemaní porque soltó su voluntad, y cuando lo hizo, nada ni nadie pudo detener su propósito. Lo mismo sucederá contigo, cuando decides confiar aunque no entiendas, cuando decides obedecer aunque duela, cuando decides caminar aunque estés cansado. Ahí es donde tu fe empieza a forjar acero en tu mente. Ahí es donde tu alma empieza a adquirir una solidez inquebrantable. Porque escucha esto con atención. La mente más fuerte es la que está rendida completamente al Espíritu Santo. No es la que tiene más conocimientos, ni la que cita más versículos, ni la que tiene una sonrisa permanente en la cara. La mente más fuerte es la que, como Jesús, puede estar rodeada de oscuridad y aún así elegir obedecer al Padre. Hoy, Dios está forjando en ti esa clase de mente. No una mente frágil, no una mente manipulada por las emociones, sino una mente como la de Cristo en el huerto, firme, rendida, fortalecida por la fe. Si esta palabra está penetrando en tu interior, decláralo ahora mismo en los comentarios. En mi Getsemaní elegiré como Jesús. Mi mente no será dominada por el miedo, sino por la fe. Y mientras proclamas esto, prepárate para descubrir en el próximo bloque cómo esa mente fortalecida por la fe te lleva a vivir con propósito incluso en medio de los ataques. Tú que estás escuchando esto, déjame decirte algo que el mundo no quiere que sepas. Los ataques no son una señal de que estás lejos del propósito de Dios. Muchas veces son la confirmación de que estás más cerca que nunca, y lo que marcará la diferencia entre los que se rinden y los que conquistan no es la intensidad del ataque, sino la fortaleza mental nacida de una fe inquebrantable. Vamos a ver esto en la vida de José, el soñador. Sí, el joven de Génesis 37, aquel que recibió un sueño divino, pero que fue traicionado, arrojado a una cisterna, vendido como esclavo, calumniado por la esposa de Potifar y olvidado en prisión. ¿Tú crees que eso fue casualidad? ¿Tú piensas que fue una cadena de malas suertes? No. Cada uno de esos ataques fue parte de una guerra espiritual contra el destino profético de José. El infierno no reacciona a los que duermen, reacciona a los que tienen un llamado verdadero. Y aquí está lo poderoso. José no se quebró mentalmente. A pesar de los rechazos, de la soledad, de la traición, él nunca dejó de confiar en que Dios estaba con él. Génesis 39:2 lo declara claramente. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. ¿Dónde estaba José cuando esto se escribió? En la casa de Potifar, como esclavo. Pero la Biblia dice que era próspero. ¿Por qué? Porque la prosperidad del reino no comienza con lo que tienes en las manos, sino con lo que tienes en la mente. Dios estaba formando en José una mentalidad de reino, una mente que podía gobernar sin ser gobernada por el dolor, una mente entrenada en la fe,
no en la venganza. Una mente que sabía que el silencio de Dios no es ausencia de su mano. Y eso es exactamente lo que Dios quiere formar en ti hoy. Porque algunos de ustedes han pasado por cárceles emocionales, traiciones familiares, falsas acusaciones, periodos de olvido. Y han pensado, Dios se olvidó de mí. Mi propósito fue cancelado. Pero no, Dios ha estado usando ese escenario no para destruirte, sino para entrenarte. Porque cuando el día de la promoción llegó, José no tuvo tiempo de prepararse. Faraón lo llamó de repente y fue ese mismo José el que fue burlado, herido y silenciado, el que se convirtió en gobernador de Egipto. Pero escucha esto, no fue su habilidad lo que lo llevó al trono, fue su mentalidad. Faraón vio en José una mente diferente, una sabiduría sobrenatural, una serenidad que no se dobla bajo presión. Y eso solo puede formarse en el horno del proceso. Tú también estás siendo preparado. Dios no está ignorando tus lágrimas. Él las está usando como parte del entrenamiento. ¿No has leído Isaías 61:3? Darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Pero antes de recibir ese intercambio, hay ceniza, hay luto, hay angustia. ¿Y sabes lo que Dios hace ahí? Te planta, te afirma, te entrena, porque un árbol de justicia no se mueve con cualquier viento. Y ahora te lo digo claramente, tú no estás siendo destruido, estás siendo plantado. Y si te sientes bajo ataque, si todo a tu alrededor parece contradecir la promesa, es porque tu llamado es demasiado grande para que llegues débil de mente. Dios te está formando por dentro para que puedas sostener por fuera lo que Él ya ha decretado para ti. Tu mente está siendo equipada para gobernar desde el reino, no desde el trauma, para liderar con compasión, no con venganza, para hablar con autoridad, no con amargura. Y cuando esa transformación se completa, cuando Dios ve que puedes administrar la gloria sin olvidar el quebranto, entonces llega el día del ascenso, como a José, como a Esther, como a David, como a ti. No permitas que los ataques actuales borren el diseño eterno. Tu fe no solo te fortalece mentalmente, te posiciona proféticamente. Por eso hoy te invito a declarar esto en tu espíritu. Aunque esté en prisión, mi mente ya está en el palacio. Dios está formando en mí la mentalidad de reino que necesito para gobernar. Y si esa verdad ha resonado en lo profundo de tu alma, déjalo escrito en los comentarios. Di en voz alta, no soy el mismo. Estoy siendo preparado para propósito eterno, porque tu dolor no será en vano, tu proceso no será estéril, tu mente no será frágil. Tú vas a gobernar, pero primero Dios te está fortaleciendo. Y en el próximo bloque te mostraré cómo esa mente fortalecida por la fe no solo te ayuda a resistir, te capacita para liberar a otros. Ahora que hemos visto cómo la fe fortalece nuestra mente, te quiero llevar a un lugar aún más profundo. Porque no solo se trata de que tú seas fortalecido, sino de cómo esa fortaleza se convierte en una herramienta poderosa para liberar a otros. Recuerda que Jesús no vino solo para sanar a los heridos, sino también para equipar a los sanados para que puedan sanar a otros. Veamos esto en la vida de los discípulos, especialmente en la historia de Pedro. En el libro de Hechos, Pedro era un hombre que había pasado por una profunda transformación, un hombre que antes negó a Jesús 3 veces, un hombre impulsivo, temeroso, lleno de dudas. Pero, ¿qué pasó después del Pentecostés? En Hechos 3, Pedro se encuentra frente a un hombre cojo, pidiendo limosna en la puerta del templo.
Este hombre, que había sido impotente durante toda su vida, se encuentra con alguien que ya no ve la limitación, sino la posibilidad de lo sobrenatural. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice al cojo: «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Hechos 3:6. ¿Qué fue lo que cambió en Pedro? ¿Qué le dio esa nueva fortaleza mental? La fortaleza de su fe. Una fe que no solo lo sostenía a él, sino que lo capacitaría para ser un instrumento de sanidad y liberación para otros. Y te pregunto a ti hoy, ¿qué milagro, qué cambio, qué sanidad puede resultar de tu transformación? ¿Qué podría ocurrir si permitieras que Dios usara tu testimonio, tu dolor, tu fe renovada para liberar a los demás? La mente fortalecida por la fe no solo te prepara para tu victoria personal, sino que te convierte en un canal de bendición para otros. La fe que tú recibes en el proceso de sanidad mental y emocional no es solo para ti, es para aquellos que están a tu alrededor, es para tu familia, es para tu comunidad, es para el cuerpo de Cristo. Mira a Pedro. Él fue transformado en el hombre de fe que sanó a este cojo, pero en su mente había algo aún más grande, la certeza de que si Dios lo había sanado a él, también podía sanar a otros. Tu fe fortaleciéndote, tu mente renovándose, es solo el principio. Hay un propósito mucho más grande. Dios te está formando para ser un canal de su poder en un mundo quebrantado. La fe, cuando es cultivada, se convierte en un ancla para aquellos que están perdidos. Es el faro de esperanza para quienes están en oscuridad. Es la medicina para los que sufren. Es la voz de aliento para los que han perdido la esperanza. Pero para que eso ocurra, necesitas ser transformado internamente. No podemos dar lo que no tenemos. A veces, Dios permite que atravesemos procesos difíciles para que cuando salgamos de ellos, podamos ministrar a aquellos que están en una situación similar. Es como cuando alguien que ha experimentado la pobreza puede ayudar a otros a salir de la pobreza, porque sabe lo que es estar allí. Lo mismo ocurre con las batallas espirituales y emocionales. Tú estás siendo fortalecido en tu mente para que puedas fortalecer a otros. Cuando tú ves la transformación en tu vida, te vuelves un testimonio viviente de lo que es posible cuando Dios cambia la mente de una persona. Y esa es la poderosa realidad. Dios usa a los transformados para transformar a otros. Pero la transformación no se detiene en ti. Tú tienes una misión. Tú tienes un llamado. Tú has sido llamado a ser un instrumento de liberación, a ser un mensajero de esperanza, a ser un testigo de lo que la fe puede hacer en una vida. Piensa en los apóstoles. Pensemos en Pablo, un hombre que antes persiguió a los cristianos y luego se convirtió en el mayor defensor del Evangelio. ¿Qué sucedió en su mente? ¿Qué hizo que pasara de ser un perseguidor a un predicador incansable? Fue la fe. La fe lo transformó. La fe lo fortaleció. Y la misma fe que transformó a Pablo es la que te está transformando a ti hoy. Tu fe, al ser fortalecida, te capacita para ser una bendición para otros. Por eso, en este momento, te invito a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué haría tu fe si hoy mismo alguien te pidiera ayuda? ¿Tienes suficiente fe para levantar a esa persona? ¿Tienes suficiente fortaleza en tu mente para ser un canal de liberación? Si tú has sido tocado por Dios, si Él ha renovado tu mente, tienes el poder de ministrar a aquellos que están en necesidad. Y hoy quiero que hagas esta declaración en voz alta. Mi fe es para la liberación de otros. Mi mente renovada es una herramienta de sanidad. Escribe esto en los comentarios y declara con autoridad: mi fe sanará, mi fe liberará, mi fe transformará. Cuando tú te permites ser usado por Dios, cuando tu mente se alinea con su propósito, es entonces cuando verás a otros transformados a través de ti. Y esa es la verdadera prueba
de la fortaleza mental. Poder ver más allá de ti mismo y ser usado para bendecir a otros. Llegamos al final de este recorrido sobre cómo la fe en Dios puede hacerte más fuerte mentalmente. Pero no quiero que termines este viaje como llegaste, sino con una transformación profunda, con una perspectiva que cambie no solo tu vida, sino la vida de todos aquellos que te rodean. El propósito de este mensaje es claro. Tu fe, fortalecida en tu mente, no solo te mantiene a ti en pie, sino que puede cambiar todo un entorno. Esta es la verdad poderosa de la que hemos hablado. La mente que se fortalece a través de la fe no es una mente que vive en la desesperación, ni una que se deja dominar por las circunstancias, sino una mente que, a pesar de los vientos en contra, se mantiene firme, sólida y llena de esperanza. Recuerda, la fortaleza mental que Dios te ofrece no es solo un estado temporal, es un recurso eterno. Es un recurso del cielo que transforma todo lo que toca. Si has escuchado estas palabras y has permitido que se filtren en lo más profundo de tu ser, es porque Dios te está llamando a más. Te está llamando a ser esa persona que, en medio de la tormenta, no solo sobrevive, sino que prospera. A ser esa persona que en medio de la crisis no se dobla, sino que se levanta con una fe inquebrantable. A ser esa persona que, cuando el mundo necesita esperanza, tú eres el testimonio viviente de lo que significa tener una mente restaurada, renovada y fortalecida por el poder de Dios. Es hora de que dejes de ver tus problemas como montañas insuperables. Es hora de que comiences a verlos como los peldaños que Dios está utilizando para llevarte al siguiente nivel de tu propósito. Y lo más hermoso de todo esto es que no estás solo en esta travesía. Dios está contigo. Él ha prometido que nunca te dejará ni te desamparará. Y al caminar en esa fe, te garantizo que verás cosas que jamás imaginaste. Tú no solo estás siendo restaurado, estás siendo preparado para restaurar a otros. Al final, la verdadera prueba de que tu fe ha fortalecido tu mente es que esa misma fe transformada será una herramienta de restauración para aquellos que están a tu alrededor. Piensa en las personas a las que puedes ministrar. Piensa en las vidas que puedes impactar. Piensa en cómo, a través de tu testimonio, otros verán a Cristo. Es la fe que has recibido, la fe que has fortalecido, la fe que te ha transformado, la que será la misma que cambiará el mundo. Hoy te invito a que tomes esa fe transformada y la pongas a trabajar. Que tu mente, restaurada por el poder de Dios, sea un lugar de paz, de sabiduría, de gozo y de fortaleza. Porque no solo has sido llamado a ser fuerte para ti mismo, has sido llamado a ser fuerte para el reino. Y quiero finalizar con estas palabras de Filipenses 4:13, que sé que has oído antes, pero ahora tomarán un nuevo significado en tu vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa fortaleza, hermano, hermana, no es solo para tus batallas personales, sino para que puedas ser un testimonio viviente del poder de Dios. Una fortaleza que se derrama sobre otros, una fortaleza que cambia corazones, una fortaleza que lleva el Evangelio hasta los rincones más oscuros. Ahora te pregunto, ¿estás listo para dejar que esa fe transforme tu mente y con ella tu mundo? Si este mensaje tocó tu vida, si esta verdad resuena en lo más profundo de tu ser, quiero que tomes un momento para escribir en los comentarios: mi mente es renovada y mi fe es mi fuerza. Te invito a unirte a esta comunidad de fe, a este caminar de transformación y a ver el poder de Dios manifestándose en tu vida como nunca antes. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Y recuerda, la fe no solo te hace más fuerte, te hace un testimonio viviente de la gloria de Dios. Bendiciones para ti.